Voy a hablar de dos sistemas políticos importantes en el siglo XVIII, como fueron el despotismo ilustrado y el parlamentarismo. Dos sistemas políticos totalmente diferentes. Y que en alguna razón el parlamentarismo, que se produjo en el siglo XVIII, puede tener rasgos de lo que conocemos hoy en día en muchos países como el Parlamento. Pero comienzo hablando de ambos sistemas. Así que comienzo. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Las ideas de la época de la Ilustración atacaron las bases del antiguo régimen, como el absolutismo monárquico, el autoritarismo religioso y también los privilegios de clases. El aspecto optimista de la Ilustración considera a la razón como medio de conseguir la felicidad de los pueblos. Y con ello tuvo muchos adeptos entre hombres de Estado y monarcas. Por ello, los monarcas eligieron a los políticos ilustrados para llevar a cabo estas nuevas reformas dentro de los estados. Y con ello dio lugar a lo que denominamos despotismo ilustrado. Así que continúo hablando del despotismo ilustrado. Y en cuanto al término despotismo ilustrado, hubo en muchos estados europeos como Francia, España, Portugal, Prusia, Rusia, Austria, monarcas con sus ministros ilustrados, que llevaron a cabo una serie de reformas dentro de los países. ¿Cuáles fueron las más importantes? En agricultura, en industria, en comercio, beneficencia y en la instrucción pública. Así que hubo reformas, pero el despotismo ilustrado fue un régimen contradictorio. Primero porque era un régimen que estaba muy cercano al antiguo régimen. Y tampoco permitió a los ciudadanos poder intervenir en los gobiernos. Por ello, lo que seguía existiendo en estos países, en estos estados, es las desigualdades sociales y jurídicas. Ahora voy a hablar, además, de una frase que destacó mucho. Así que continúo hablando del despotismo ilustrado. Y en cuanto a la ilustración o el término despotismo ilustrado, se dijo esta frase: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que iban medidas para que el pueblo empezase a entender, a comprender, pero al final el pueblo ni tenía participación ni tampoco intervención, y quien gobernaba o quien mandaba era una única figura, que era al final pues el monarca y sus propios ministros. Así que bueno, continúo hablando ahora de las principales figuras monárquicas ilustradas. En cuanto a monarcas ilustrados, y una de ellas fue femenina como reina, destacan en Francia Luis XV, en España Carlos III, en Prusia Federico II, en Austria José II, en Rusia la ex emperatriz, la que fue emperatriz, Catalina II, y en Portugal el monarca José I. Estas fueron las principales figuras dentro de la Ilustración o del despotismo ilustrado monárquicas. Así que bueno, continúo hablando. Continúo hablando del parlamentarismo. Primero voy a hablar del parlamentarismo inglés, aunque también destacó otro parlamentarismo, como el que surgió en las Provincias Unidas. Pero primero vamos a empezar por el Parlamento inglés. Gran Bretaña fue de los pocos países donde el absolutismo no llegó a implantarse, aunque sí que hubo intentos
por parte de algunos monarcas de imponer el absolutismo como en el resto de países de Europa. El país vivió dos revoluciones. La primera acabó con la ejecución de Carlos I de Inglaterra, que lo que intentó realizar el monarca fue imponer el absolutismo y aparte cerró el Parlamento en 1640 y cuando necesitaba dinero, etcétera, es decir, necesitaba recursos, lo abrió y al final, por llevar a cabo ese absolutismo, acabó el propio monarca ejecutado. Entonces se produjo el Lord Protect en la figura de Oliver Cromwell y a partir de ahí Oliver Cromwell gobernó hasta su muerte en 1658. Más tarde le sucedió su hijo, Richard Cromwell, pero claro, su hijo estuvo poco en el gobierno y dio lugar a que, al retirarse Richard Cromwell, Carlos II de Inglaterra gobernase desde 1660 hasta su muerte en 1685. Y continúa hablando del parlamentarismo inglés. El parlamentarismo inglés adquirió gran importancia durante el siglo XVIII, y más porque el monarca estaba bajo la tutela del Parlamento, el cual votaba los impuestos. Para muchos intelectuales y filósofos, veían como el sistema parlamentario o el parlamentarismo era mucho mejor que el absolutismo, porque lo que pedían muchos de los intelectuales durante el periodo de la Ilustración fue esa división de poderes, como por ejemplo lo pidió John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, filósofos en sí, muchos de ellos en muchos países lo pidieron. Aunque también hay que decir que aunque fuera el mejor gobierno, el parlamentarismo, como se conoce hoy en día, no tiene nada que ver. Era un parlamentarismo con muchas limitaciones, pero era más o menos lo que pedían los filósofos e intelectuales de la época. Esa división de poderes. ¿Qué pasó más adelante? En 1688 se produjo la Revolución Gloriosa en Gran Bretaña y con ello expulsó a Jacobo II del país, además de la dinastía Estuardo. Y un año más tarde llegó un nuevo monarca, Guillermo III, que firmó la Declaración de Derechos, la dinastía Orange, el Bill of Rights. El monarca estuvo sometido al Parlamento. Hay que decir que el monarca Guillermo III estuvo casado con una primera de Inglaterra, que era hija de Jacobo II. Aunque, a partir de ahí gobernaron ambos, tanto Ana de Estuardo como Guillermo de Orange, hasta la muerte de Ana. Y con ello, continuó la dinastía Orange, etcétera, etcétera, hasta más o menos el siglo XIX. Luego cambió ya en la época de Eduardo VII. Y ahora continúo hablando del parlamentarismo de las Provincias Unidas. Y el parlamentarismo en las Provincias Unidas se produjo la rebelión frente a España. Hay que recordar que durante la época de Felipe II y los monarcas sucesores estuvo bajo la soberanía de España, y con ello, al independizarse de España, se instauró no una monarquía, sino una república. Ya el país no lo gobernaba ningún monarca. Y el territorio estuvo formado por 7 provincias, cada una con su propio parlamento, que se unían con los estados generales para tomar decisiones comunes. Y con esto termino. Lo último que digo, tengo la lado de historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.